Ecuador se desangra. Actualmente el país es uno de los más violentos de toda Sudamérica y en proporción con su población es incluso más violento que naciones conocidas por su sangría como Colombia y México. Sin embargo, hasta hace unos años era uno de los países más seguros de la región. ¿Cómo fue que la violencia se apoderó de Ecuador? ¿Quién es el culpable? ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Hoy hablaremos de todo ello. Hoy en día el gran problema de Ecuador por encima de todos los demás es la inseguridad. Un país que hasta hace algunos años era simplemente pobre, pero no era especialmente inseguro, de hecho era de lo más seguro que había en Sudamérica, se convirtió rápidamente en una de las naciones más sometidas por el crimen organizado y por la delincuencia de todo tipo en el subcontinente sudamericano. Por supuesto que a ambos lados de la grieta política que actualmente existe no paran de achacarse culpas. Los correístas, defensores del expresidente Correa, culpan al actual presidente Daniel Noboa de ser el gran culpable o agravante de esta crisis, mientras que los noboístas culpan a Correa de haberla generado. Así que para poder entender por qué Ecuador pasó de ser relativamente tranquilo a ser un auténtico baño de sangre, tenemos que comprender de dónde viene esta crisis. ¿Cuál es el origen de la violencia en Ecuador? Los culpables. Pero Chris, si no es bueno buscar culpables, sino buscar soluciones. Sí y no. A ver, entendamos lo siguiente. Para poder encontrar realmente soluciones a los problemas que existen, es preciso encontrar a los culpables. ¿Por qué? Porque solamente así se pueden diagnosticar las causas de esos problemas y asignar una solución al problema en cuestión, que en este caso es la inseguridad. Pues bien, veamos en qué momento exactamente la historia de Ecuador se torció. Hasta el año 2006 Ecuador era un país relativamente seguro. Era pobre, por supuesto, pero no era un regadero de sangre o no estaba inundado de cocaína como por ejemplo Colombia. Era un país de mero tránsito para el tráfico de drogas, y esto principalmente debido a que gracias a la dolarización y a la fuerte conexión entre Estados Unidos y Ecuador, existía una fuerte presencia de la DEA en el país y por supuesto también una presencia de bases militares yanquis, como por ejemplo la base de Manta. Entonces, la violencia en el país se concentraba mayormente en las pandillas locales, como por ejemplo los choneros o los Latin Kings. El caso es que en el año 2006, después de mucha inestabilidad política, llegó al poder Rafael Correa, un líder de izquierda y extrema izquierda perteneciente al partido Alianza País, hoy Revolución Ciudadana RC. Era un líder estrechamente ligado al Foro de Sao Paulo y al chavismo, y que naturalmente llegó con una popularidad bastante alta que conservó durante gran parte de su mandato, hasta que los escándalos de corrupción se lo comieron vivo, pero para eso tuvieron que pasar más de 10 años. Aquí no vamos a hablar sobre el origen del correísmo, sobre cómo llegó al poder, porque es un tema que ya he cubierto en mi libro La Ruta Roja, radiografía del socialismo en Latinoamérica, cuyo link puedes encontrar en el comentario fijado, en la descripción de este vídeo, en la descripción del canal, en todas partes lo puedes encontrar, así que cómpralo. Habla sobre la historia del socialismo en Latinoamérica en general, así que te va a gustar. Y ya que estás por ahí, pásate por mi canal, que tengo vídeos interesantes, y ayúdame en Patreon o hazte miembro de este canal para poder obtener beneficios exclusivos. El caso es que Correa llegó al poder con una mentalidad bastante roja de la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del mismo tipo que expresó simpatía por gente como los Latin Kings, una pandilla, porque tienen códigos igual que los Boy Scouts. De modo que en la práctica su política se basó en ser muy laxo con el crimen que ya estaba en el país asentado. Así que en el año 2008 decidió echar a todas las bases militares extranjeras, incluyendo la base de Manta, la base yanqui de Manta, y prohibir la participación de la DEA en el país. Este fue para muchos uno de los puntos de inflexión de la violencia en Ecuador, pero no fue el único. Y recordemos que todo esto lo hizo por motivos ideológicos, porque él lo veía como un acto de soberanía nacional y popular contra el malvado imperio yanqui. Por esa razón expulsaron al organismo que se encarga de revisar si hay droga o no en el territorio. Ahora bien, otro de los grandes pilares de la política de seguridad de Correa es la política laxa de la que estamos hablando, que para muchos es incluso más importante que el tema mismo de las bases militares. Sucede que Rafael Correa aplicó una política de seguridad muy parecida a la que posteriormente aplicó López Obrador en México, que fue la de un pacto de pacificación entre el crimen organizado
y el gobierno nacional. Básicamente existía una pax, un cierto acuerdo de complicidad entre crimen y gobierno. Y bueno, esto no debería sorprendernos debido a que el propio Correa fue captado en múltiples ocasiones en fotos con narcotraficantes que todavía no ha querido ni ha podido explicar. Y bueno, incluso congresistas de Alianza País, el partido de Correa, como Ronnie Aliaga, han estado vinculados al narcotráfico y a los Latin Kings. Y hasta la fecha, el tema de su extradición es bastante espinoso en la política ecuatoriana. Sin embargo, durante los últimos años del gobierno de Correa, parecía que había tenido un éxito relativo esta política de pacificación a través de pactos con el crimen. Por supuesto que al principio no, al principio los homicidios se mantenían, pero a partir del año 2010 comenzaban aparentemente a bajar. Especialmente en 2016, año en el que los homicidios en Ecuador pasaron a ser de 6 por cada 100.000 habitantes, que son números que podrían parecer relativamente buenos para un país sudamericano. Este éxito aparente fue utilizado como bandera de orgullo por Alianza País y el propio Rafael Correa. Sin embargo, detrás de este éxito aparente se escondía algo mucho más oscuro. Pues por esta pax entre el crimen y el gobierno empezaban a germinar ya los grupos del crimen organizado en territorio nacional. De modo que Ecuador se fue convirtiendo de forma silenciosa en una absoluta incubadora de narcotráfico. Correa gobernó hasta el año 2017 y posteriormente ganó por muy poco margen las elecciones Lenín Moreno, del mismo partido de Correa, Alianza País, o sea, ganó el oficialismo. No obstante, para entonces Ecuador ya era un país prácticamente quebrado, un modelo insostenible y que había desaprovechado el boom de las commodities, que era una gran oportunidad. De modo que Lenín Moreno no tuvo otra opción que romper de tajo con todo el legado de su predecesor Rafael Correa, con todas sus implicaciones económicas, políticas y sociales. Y una de las más importantes fue romper también de tajo con la pax criminal que se había instalado durante el gobierno de Correa, es decir, con este pacto de concordia y conciliación. Sin embargo, para este punto ya toda la delincuencia y todo el crimen se había sentado luego de 10 años de gobierno de Correa. De modo que cuando Lenín Moreno decidió romper con esto, todo el crimen que ya se había sentado salió a flote. Es decir, todo el garrón que había provocado Rafael Correa se lo comió Lenín Moreno. ¿Y por qué? Pues porque no tenía ninguna experiencia clara. Estaba muy bien eso de romper con el crimen, pero no tenía una estrategia, no tenía un plan de seguimiento para poder terminar con la delincuencia. A partir de la pandemia fue que se empezó a incrementar exponencialmente la violencia en Ecuador, pero muy especialmente luego del asesinato de alias Rasquiña, líder de los choneros, que derivó en la balcanización de esta pandilla, de los choneros, lo que devino en múltiples grupos diferentes. Ahora bien, a partir de ese punto fue que comenzó no solamente la violencia por parte del crimen organizado, sino que se dispararon las rutas de tránsito de la droga. ¿Por qué? Pues porque había diferentes sitios como Guayas o Manabí, que eran sitios costeros, que eran provincias costeras, que les otorgaban, debido a los puertos, una facilidad muy importante para que pudieran exportar sus cargamentos, especialmente en productos como el banano, que Ecuador exporta bastante en una técnica que se llama el gancho ciego. Es decir, en cargamentos de banano colocan el producto sin que ni el exportador ni el productor se enteran siquiera de que está el cargamento ahí. Y eso convirtió a las provincias como Guayas o Manabí en los caldos de cultivo más importantes para el crimen organizado. Terminó la presidencia de Lenín Moreno, en esta espiral de sangre y decadencia, y llegó Guillermo Lasso, de supuesta centroderecha, con su partido Creo. Y tenía muy poquitos asambleístas, de modo que no pudo hacer prácticamente nada, y menos en materia de seguridad. De modo que la violencia persistió y se recrudeció cada año que pasó de su mandato. Para entonces, el problema de la violencia en Ecuador ya era mucho mayor que simplemente las calles o los puertos, puesto que ahora los criminales podían controlar sus redes
desde las cárceles. Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en auténticas academias del mal. Y bueno, los presos son, y eran en ese momento ya, los dueños y señores de las prisiones. En muchos casos, a un delincuente le convenía más estar preso que estar libre, porque tenía la seguridad de estar tras las rejas, pero la libertad de controlar a su banda desde detrás de las rejas. El problema ya era incluso un problema carcelario. Y en ese contexto, la política en el año 2023 se bañó todavía más de sangre. Para entonces, la tasa de homicidios ya era de 43 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de toda Sudamérica. Y hubo un acto en particular que evidenció el alcance del crimen organizado en el año 2023 y cómo se había enquistado ya incluso en la política. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era un líder de derecha que se había dedicado sistemáticamente a criticar a Rafael Correa, que planteaba una alternativa de mano mucho más firme e inteligente para resolver el problema carcelario y, por supuesto, un candidato que se había dedicado sistemáticamente a denunciar la corrupción en las administraciones anteriores, especialmente en la de Correa. Y su asesinato convirtió esta ola de delincuencia en un asunto absolutamente inapelable y de interés incluso político. En aquellas elecciones de 2023 ganó Daniel Noboa Afín con ADN, su partido. Es el actual presidente del Ecuador y bueno, él llegó apalancado en el anticorreísmo y en la mano firme y la punición ejemplar. De modo que mucha gente lo empezó a considerar ya el Bukele ecuatoriano. Ya sabéis cómo es esto del Bukele de algunos países, ¿no? Entonces, él llegó a la presidencia de Ecuador y al principio efectivamente aplicó mano firme contra el crimen. En el año 2024, a principios, un grupo de delincuentes se tomó una estación de noticias en Guayaquil y este fue el catalizador que llevó a Daniel Noboa a declarar el conflicto armado interno en el país. Básicamente, una guerra civil entre el gobierno y las pandillas / mafias. El problema fue que Daniel Noboa no atajó uno de los problemas más importantes, el problema carcelario, que persiste. Las cárceles siguen siendo auténticos cuarteles para el crimen organizado y no centros de punición ejemplar. Y esta ha sido la gran falencia del gobierno de Daniel Noboa, que han hecho que, a pesar de que los homicidios bajaron un poco en el año 2024, en 2025 volvieron a escalar y este año, debido a esta negligencia, ya se perfila como el año más violento en la historia de Ecuador sin un conflicto externo de por medio. Y actualmente Ecuador ya es un país per cápita más violento que la propia Colombia, y eso que Colombia también está atravesando una crisis de inseguridad brutal. Conclusión. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Todos, absolutamente todos. El máximo culpable de todos ellos fue Rafael Correa, que debido a la prohibición de bases militares extranjeras por motivos estrictamente ideológicos y sobre todo a su pacto de concordia con el crimen, convirtió a Ecuador en un auténtico criadero de narcos. Y luego sus sucesores, todos sus sucesores, desde Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lasso hasta el actual presidente Daniel Noboa, han sido incapaces de plantear una alternativa real y una estrategia que sirva para poder atajar este gravísimo problema, para destruir los incentivos del crimen organizado, para destruir y desarticular el problema carcelario que persiste en Ecuador y, en definitiva, para desmantelar las redes criminales. A Daniel Noboa todavía le quedan poco más de 3 años para seguir gobernando. De modo que espero, de todo corazón, que efectivamente logre terminar con el problema del crimen organizado. Finalmente quiero decir una cosa. Para asesorarme para crear este vídeo, me he contactado con mi buen amigo Remington del canal ecuatoriano Multimedia Report, así que id a seguirlo, es bastante bueno, tiene información muy variopinta y me ha servido mucho toda esta información para poder hacer la investigación pertinente. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.